Jóvenes, pues por aquí se cortó el video. Estábamos hablando de que dentro del mejoramiento genético también está la selección natural, en donde esta selección natural, bueno, nos permite identificar cierta variabilidad que se ha acumulado bajo la acción combinada y la recombinación que tiene que ver con la mutación a través de muchas generaciones. Este concepto darwiniano acerca a la descendencia con la modificación y concuerda con el concepto moderno de la interacción entre los procesos evolutivos, porque cada combinación con capacidad de adaptación es una modificación de combinación adaptada a un ambiente previo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, realmente es muy sencillo. Observen las fotografías que tenemos aquí. Esto tiene que ver con mejoramiento genético. Recuerdan que en las primeras unidades, cuando veíamos el origen del cerdo, nos dimos cuenta que no nada más venía de sus crofa, sino que además venía, caray, que lo estoy moviendo, que el cerdo tenía todo un árbol genealógico que obviamente cierto número de cruzas pues nos dio estos resultados. Entonces, en ese caso, pudo haber selección natural y después hubo una selección artificial por la mano del hombre. Porque los animales, los cerdos actuales, van perdiendo el tamaño de sus colmillos. Porque los dejan de usar. Porque las aves no son migratorias como antes. Porque las tenemos aquí dándoles alimento. Y entonces al darles alimento las hacemos más pesadas y evitamos que vuelen. Pero todas las aves vuelan. Hay un ejemplo dentro del libro en donde se habla de una jirafa y que la jirafa en el transcurso de la evolución al paso de los años tenía que alcanzar las ramas más suculentas de las acacias y entonces poco a poco fue desarrollando el cuello. Entonces eso fue un periodo evolutivo de muchísimos años en el cual la jirafa estiró todas esas vértebras, porque también quiero decirles, es un dato de cultura general, las vértebras que tiene la jirafa son las mismas que tenemos nosotros o las que tienen los cerdos. Son 7 vértebras cervicales, la axis y atlas. Las 7 vértebras. Entonces, esta selección natural tiene que ver con toda esa evolución al paso de los años y que se va adaptando. ¿Por qué lo tengo que mencionar para esta materia, para esta clase y por qué es tan interesante en el mejoramiento genético? Porque yo no me puedo traer un cerdo de Canadá que está habituado a condiciones frías y meterlo a Nueva Italia, ¿sí? O meterlo a Coahuayana de golpe, pues lo voy a matar porque no se adapta. O se adapta o se muere, pero su adaptación va a ser muy difícil. Entonces generalmente se mueren esos animales. Tienen que pasar por un periodo de adaptación. Entonces, ¿cuál es el mejor cerdo que tenemos en Michoacán? Los que se crían aquí. ¿Cuál es el mejor cerdo que hay en México? Los que se crían aquí. ¿Cuál es el mejor cerdo del otro lado del mundo? El que se cría allá. Claro que nosotros podemos traer genética de otros lados y entonces podemos ir modificando, haciendo que esos animales nazcan aquí y dándole, ahora sí, como lo mencioné en las diapositivas anteriores, el ambiente necesario para su desarrollo. Si no, no va a poder expresar el gen, ¿sí?, que trae en su interior. Hay características muy especiales de los cerdos y que por lo tanto nosotros decidimos qué tipo de cerdos vamos a utilizar según lo que queremos producir. Yo tengo un lugar, como ejemplo lo voy a mencionar. Tengo un lugar en, ¿qué les gusta? En San Miguel del Monte, por ejemplo. En San Miguel del Monte, después de las 6 de la tarde hace mucho frío. Entonces mis cerdos deben de estar protegidos de ese ambiente frío, sino entonces lo que les dé de comer lo van a utilizar para generar calor y mantenerse vivos esos animales. Pero les hago una nave que les permita protegerse del frío. Entonces empiezan a desarrollarse. Estas condiciones de frío no son tan extremas como las que tuviéramos en el norte de nuestro continente, pero nosotros podemos ir dándole adaptabilidad. Y entonces, ¿qué necesita ese cerdo para poder expresar toda la genética que trae? Primero, si yo le doy las condiciones ambientales y le doy la alimentación adecuada, lo va a expresar. Entonces,
Pero además, en ese lugar donde estoy mencionando, hay muchas enfermedades de los cerdos. A lo mejor me traigo un cerdo un poquito más rústico, hago mi calendario de vacunación y empiezo a protegerlos. Y de ahí empiezo a sacar, a lo mejor, de unos cerdos duros que tienen a lo mejor más rusticidad, empiezo a sacar pie de cría para poder tener ahí. Entonces, necesito a lo mejor otra hembra o un macho que se cruce con esta hembra o macho duro que tengo acá, que sean dos razas a lo mejor puras, que aguanten, que tengan rusticidad y además de la rusticidad que sean aguantadores al frío, ¿verdad? Que no les dé la hipotermia tan rápido y que se manejen con mucha tranquilidad. Y entonces lo que hago es obtengo mis F1, hago un mejoramiento genético y lo estoy adaptando a ese ambiente y de esa manera estoy modificando las cosas. Y la otra, bueno, ya es como tal un programa de mejoramiento genético. El programa de mejoramiento genético, bueno, debe de tener un propósito. El propósito del programa de mejoramiento genético de una raza de carne es conocer y promover los mejores animales basados en registro, comportamiento, evaluación de sus progenitores, entre otras. Además, a través de las evaluaciones genéticas, se generan datos que son una excelente herramienta que permite a todos los productores, a todos los que somos dueños de cerdos, a todos los que los vamos a asesorar también, tomar las decisiones de selección en base a una información objetiva. Entonces, yo voy a hacer un mejoramiento genético. A lo mejor no lo estoy haciendo por medio de la evolución natural. Entonces, ¿qué forma estoy yo utilizando para mi mejoramiento genético? Pues los registros. Y desgraciadamente estamos más allá del 2021, ¿verdad? Hemos pasado un año encerrados por esta pandemia y todavía encontramos unidades de producción que batallan por no tener un registro. Los registros son tan importantes, no nada más para el número de lechones que estás destetando por cerda, ¿sí? No nada más para ver cuántos nacieron vivos, cuántos nacieron muertos, cuáles fueron momias, ¿sí? Sino también para llevar un control de reproducción, por ejemplo, o la prolificidad, el desarrollo, el mismo manejo que se les da a los animales, ¿sí? La atención al parto, el pesado, el muesqueado, el quitar los colmillos, la aplicación de hierro que se debe de hacer 2 veces en una misma camada, el endurecimiento de las pezuñas de los lechones que nacen sobre SLAT. Entonces hay muchas otras cosas más que estos registros me permiten tener y guardar. Yo puedo tener, y pongo aquí el ejemplo, ustedes lo pueden ver, 2 cerdos Pietrain. A lo mejor ustedes los ven a los dos y dicen, los dos están buenísimos, buenos animales. No tengo un registro de ellos, no te puedo decir qué. A lo mejor podría decir, el que está de este lado tiene mayor circunferencia escrotal. Puedo inferir simplemente con ver que a lo mejor ese animal genera un poco más de semen que puede convertirse en mayor cantidad de dosis. Pudiéramos pensarlo. Pero todavía tengo que revisarlo al microscopio y determinar si realmente es un animal prolífico o no. Entonces, el registro es elemental para la producción de monogástricos. Ya se hable de aves o de cerdos. Es altamente obligado. No podemos dejarlo de fuera o por fuera. Estos 3 ejemplos que acabo de dar, ¿verdad? Y que me voy a regresar a las 3 diapositivas, desde la genética de poblaciones, en lo que tiene que ver con el principio de Hardy-Wimber, en el que tiene que ver con la evolución de la selección natural y lo que tiene que ver con el manejo de registros, para aves es exactamente igual. No nada más cerdos, sino también aves. Entonces, no puedo decir que tengo una unidad de producción que tiene las excelentes condiciones cuando estoy viendo que a lo mejor estoy en una unidad de producción de huevo para plato y el huevo es pequeño. Pero me dice el productor que estoy asesorando, es que yo les doy de comer bien, pero nunca he ido yo a verlo como asesor de él. Y entonces
no puedo determinar o inferir, porque es muy normal que a los médicos veterinarios, a los ingenieros agrónomos, a los biólogos, a los ingenieros en innovación agrícola sustentable, a los mismos ingenieros de estas áreas o la gente que se dedica a la administración piense que va a solucionar esto por medio también de el teléfono, y no, hay que ir a ver, necesitamos ver para realmente poder dar una asesoría correcta. Por teléfono no se hacen las cosas, jóvenes, ustedes deben de reconocerlo. Y bueno, a veces se nos hace muy fácil que nos hablan y decimos, sí, dale esto, o trátalo con esto, o haz esto. En el caso de las aves, siempre se recomienda ir a ver. Eh, Nosotros tenemos unidades de producción avícola en donde hay zonas de frío y si no se protegen, pues la gallina consume más alimento y produce menos huevo porque no menos huevo, produce menos calidad de huevo porque a lo mejor el huevo es más pequeño porque cierto o cierta cantidad de energía se va para que el animal se mantenga caliente. La higiene en los tres lugares, en los tres apartados que he mencionado es indispensable, ¿sí? Ustedes van a ver fotografías, obviamente son cerdos, pero son cerdos que se encuentran en lugares limpios y así se debe de tener. No porque estos porcinos se les haya dado el nombre de cerdos o de chanchos o de cochinos, tiene que ver con la suciedad. No. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Entonces, el programa de mejoramiento genético tiene que ver con esas poblaciones, el manejo de las poblaciones, pero sí tenemos que dar ese manejo de las poblaciones conociendo genotipo, fenotipo y ambiente. Y después, recuerden, la selección natural, que nosotros no la estamos aplicando, nosotros estamos haciendo una selección este, en donde ya estamos metiendo la mano y tenemos los registros para poderlo cambiar, que eso es lo realmente valioso. Si no tenemos registros, nosotros estamos inventando todo. Aguas con eso, hay que cuidarlo mucho, chavos. Dentro del mejoramiento genético hay ciertas características que debemos de cuidar. Para las hembras y para los machos, no nada más para las hembras, porque muchos dicen, no, es que teniendo una buena hembra ya la hiciste. No, sí. Sí la hiciste al 20 o al 30%, porque recuerda que hay muchísimos más factores que influyen en la producción del cerdo. Si yo voy a escoger una hembra, ¿sí? Pues primero necesito ver si esas hembras vienen de una camada que por lo menos sean 11 o 12 animales. Más de 10 es lo recomendable. Pero si el señor tiene registros y dice, no, pues esto es la número 14 de 14 animales que se destetaron vivos. 14. Entonces, nacieron a lo mejor 15, o si nacieron los 14 se mantuvieron, te está dando ya un índice para que te des cuenta de dónde puedes escoger buenos animales. Además, que la hembra que tú selecciones tenga las características de la raza que se va a producir. No puedes decir, yo voy por una York y no tiene las características de York, entonces tampoco puedes decir que es una hembra York como tal o que tiene las características, recuerda, fenotípicas o la estampa, pues, para acabar pronto. Que la cabeza, proporcionada con respecto al resto del cuerpo, sea de acuerdo a los parámetros establecidos de la raza. Que sea un animal dócil, que tenga instinto maternal, porque luego me he encontrado con mucha gente que se dedica a criar cerdos y dice, yo aquí los arreglo, están pariendo y la cerda trata de comerse a los lechones por ser primeriza, y si no le das una atención adecuada, se lo come. Entonces tienes que modificar ese comportamiento. ¿Qué le hace falta al animal? A lo mejor un poquito de relaxina que viene precedida con la oxitocina, que eso es un componente hormonal que está dentro del cuerpo, que se puede también, del cuerpo del animal, que se puede inyectar y que se puede reproducir, pero hay que tranquilizar a los animales para que tengan esa docilidad. Que tengan poca grasa. Ya recuerden que existe la relación entre más grasa, menor reproducción. Eso lo hemos visto y lo hemos vivido en nuestra escuela, en nuestra institución. Por ahí hace algunos años que llegué encontramos cerdas que estaban muy grasientas y que ya también, aparte de que tenían ya cierto número de partos, ustedes saben que va disminuyendo conforme va avanzando el tiempo, va disminuyendo la cantidad de lechones que van pariendo después del sexto parto, pues esto empieza a cambiar.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo voy a parar aquí porque se me va a cortar